Un verdadero pastor se mide por la capacidad de misericordia y amor que tiene por la grey en la que se dice llamar pastor. Es decir, el interés que muestra por las ovejas que están o que ya no están. No por el desprecio a las ovejas que se van y que se fueron a aventurar en otros pastos. No por el interés que tiene por lo que las ovejas puedan ofrecerle, sino por la integridad de estas. Ver la pastoral como un fin para alcanzar mis objetivos personales o para alcanzar mis metas o sueños es tener frente a nosotros a alguien que no le importa ninguna de las ovejas, ni las que se quedan ni las que se van. A esos pastores Jesús les llamó asalariados. El miedo de los pastores por los ladrones de ovejas muestra claramente el nivel de pertenencia por las ovejas. Tener miedo no es el problema, pero los buenos pastores se identifican de los asalariados por lo que hacen con el miedo por el ladrón de ovejas. Pues Jesús dijo que lo que remarca lo diferencial del buen pastor es el interés por el bienestar de las ovejas y lo que están dispuestos a hacer porque éstas se encuentren bien. No, las ovejas no son robadas. Muchas veces las ovejas son descuidadas y tratadas con desinterés. Y el fin, ya lo sabemos por qué. Sin embargo, vamos a analizar por qué un buen pastor. ¿Qué significa ser un buen pastor? Se supone que el buen pastor es capaz de enfrentar sus miedos más profundos para defender, para acompañar, para buscar el bienestar de las ovejas. Este oficio en tiempos de Jesús era menospreciado. Justo de Jesús toma la figura con el fin de confrontar a quienes se hacían llamar pastores del rebaño o pueblo, pero en realidad no tenían la capacidad ni tenían el deseo de cuidar las ovejas. ¿Por qué? Porque no son suyas. Ese sentido de pertenencia frente al peligro de los demás es exactamente lo que diferencia a un buen pastor. El pastor no está dispuesto a huir del rebaño, a abandonar el grupo de ovejas ante la amenaza, sino que tiene un interés, sus ovejas, aunque quizá dentro de sí sabe que no son suyas del todo. Y eso es precisamente lo otro que debemos tener claro. ¿Cuál es el verdadero interés del buen pastor? Y yo les respondo, la vida. El único y mayor interés que lo diferencia del ladrón, quien está interesado en matar, huir, hurtar y destruir, es la vida. Es producir vida en sus ovejas, sin importar si es la que se pierde en la colina ante la mínima oportunidad, si la que se enferma, la que tiene mucha lana o la que no tiene ninguna. Todas reciben vida desinteresadamente. Quienes se van huyendo del rebaño son quienes no conocen a sus ovejas, no quieren saber quiénes son internamente y sí, sus ovejas no oyen su voz porque tampoco le conocen. La pastoral es un servicio de involucramiento en el ser de la persona, en el cuidado de la persona, no en las decisiones o en los asuntos internos, en querer vivir la vida de las ovejas, porque el instrumento potencial del buen pastor es su compañía y su voz. Del resto, sigue estando en la voluntad de la oveja. El pastor es capaz de hacer pastoral, porque entiende sus límites, ser el pastor, y se encuentra listo para cuando la oveja esté o no en su rebaño, él pueda acompañar a partir de su voz, de su compañía, a darle consuelo, amor y sobre todo vida, porque el buen pastor da vida. Pocos estarían interesados en perder para ganar. A veces la pastoral tiene esa dinámica, ceder tu vida por la vida de las ovejas. Y tranquilos, no hago una referencia literal. Yo estoy seguro que en ese mismo ambiente metafórico está ese texto descrito por el evangelista Juan. El buen pastor es capaz de enfrentar sus miedos más profundos. Tiene un profundo sentido de responsabilidad por quienes han confiado su cuidado y está dispuesto a discernir quiénes son los ladrones de ovejas. Y es capaz de enfrentarlos con el fin de garantizar la vida del rebaño, porque es su rebaño, aunque sea de otro redil. Y ese es el otro desafío que nos deja Jesús detrás de sus palabras. No podemos creer que no existen otras ovejas que las que existen en mi rebaño. El grupo de ovejas de mi rebaño no son mejores que otras. No debo cuidar las ovejas de mi rebaño de otros rebaños. Debemos estar seguros que el ladrón de ovejas no es otra comunidad de ovejas. Créeme, tampoco es otro pastor de ovejas. Es un ladrón de ovejas. Es quien no está interesado en el bienestar o en el bien de las ovejas, sino en su destrucción. Entonces debemos afinar nuestro discernimiento para identificar el peligro de la discriminación del rebaño. No sea que nuestra pastoral nos encontremos haciendo daño a las ovejas por el recelo a mi rebaño, sin entender que en palabras de Jesús, estas también son sus ovejas. Y como pastores debemos cuidar de las ovejas sin distinción del rebaño, de cuidarlas como si fueran mías, pero a la vez tener claro que no son mías. Hay un buen pastor, hay un pastor de pastores, Jesús. Para concluir, la pastoral es un oficio de sentido de pertenencia, de responsabilidad, de cuidado, de mucho amor, pero sobre todo de respeto, de unidad, de trabajo sin interrupción. Y sin interrumpir sobre todo la vida de las ovejas. Pues el único y mayor fin de la pastoral es la vida de las ovejas.
que la única razón por la que el pastor se aleja del rebaño sea para ir a esos matorrales en donde están enredadas esas ovejas a punto de caer en el precipicio porque su vida realmente está en peligro. El desafío es hacer pastoral en la hostilidad y en el peligro, pero nunca desde el desinterés por la vida de las ovejas, de mi redil o no, mucho menos con miedo al ladrón de ovejas. Eso es pastoral. Perspectivas de la fe.